ti. 9 de la mañana, 28 minutos, está en cabina Epigmenio Ibarra. Como usted sabe, es productor y es periodista. ¿Eres más productor o eres más periodista, Epigmenio? Pues mira, yo siempre pongo por enfrente mi vocación periodística. Son demasiados años en eso. Verónica, mi esposa, también es periodista más que figura de pantalla o que productora. Y las producciones que hacemos están preñadas siempre en nuestro trabajo periodístico, están en contacto con la realidad nacional. Abrevamos de esa realidad y tratamos temas polémicos desde nada personal hasta hoy. No dejamos de hacer esas series muy exitosas. Hemos tenido la fortuna de pegarla varias veces. Y en esto, como aquí les gusta el béisbol, lo que cuenta es el récord de bateo. ¿Qué está pasando en México en relación al periodismo? ¿Cómo es el periodismo que se está haciendo en estos momentos en nuestro país? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que estamos enfrentando una coyuntura sumamente peligrosa. Hay un vendaval autoritario y hay esta perniciosa relación entre poder y medios. La prensa debiera constituirse como un contrapeso frente al poder. Guardar los equilibrios como ocurre en muchos países. Para que el Estado sea sano, responda a los intereses de los ciudadanos y no a los intereses de unos cuantos, necesita tener un contrapeso. ¿Qué sucede en México? Que el Estado absorbe a los medios, los coopta, los reprime, los extorsiona, o baja la testa frente a ellos, y medios y Estado se vuelven la misma cosa. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo un retroceso? Porque yo tengo la percepción que se abrió en algún momento, que podías ejercer libremente, podías expresarte, y vemos hoy como que se ha cerrado. Tú lo mencionabas hace un rato. Abrimos, primero, la libertad de expresión no es una graciosa concesión de quien gobierna. Segundo, la libertad de expresión no es potestad, privilegio o capricho de los dueños de los medios. La libertad de expresión es un derecho y es una conquista social. A lo largo de años, así como se ciudadanizó el IFE, así como se logró el registro de partidos que estaban en la clandestinidad, se logró la libertad de expresión. Fuimos abriendo espacios en la tele, en la radio, en los medios. Lo que hemos vivido con el regreso del PRI es cómo estos espacios se van extinguiendo y cómo la vieja relación poder-medios vuelve a prevalecer y cómo el control gubernamental empieza a operar dando manotazos o dando billetazos. La vieja ley de plata o plomo, sin llegar al plomo todavía, pero sí con manotazos. Entonces creo que el lastre fundamental para que en México se produzca la democracia, lo que frustró en realidad la transición a la democracia, fue la connivencia entre la televisión y el poder. Y el hecho de que la televisión, en lugar de ser un contrapeso frente al poder, tuvo el vicio, la ambición y logró convertirse en el poder. Muchos actores han señalado que han sido las televisoras nacionales las que tienen ya la fuerza de poner incluso presidente. Es que antes, por ejemplo, las facturas salían de Los Pinos a los canales de televisión, a las dos grandes cadenas. Hoy las facturas salen de las dos grandes cadenas para Los Pinos. Yo digo que Vicente Fox, en su debilidad estructural, en su banalidad, en su estupidez, abdicó del poder del Estado frente a la televisión y se volvió una figura de pantalla lamentable, patética. Obsesionado por las encuestas, nos decían. El payaso, sus gracejadas, sus chistes. Todo lo medía. Y todo lo que decidía iba en función a las encuestas. Luego, que muchas veces lo engañaron. Y se encantaba con verse en pantalla. Luego entró Felipe Calderón, que era un hombre que debía su poder a la televisión.
y volvió a bajar la cabeza, y ahora llega un presidente hecho por la televisión. Estamos jodidos. ¿Por qué? Porque hoy la presidencia de la República es una vicepresidencia corporativa del duopolio televisivo. O sea, hay una relación no de contrapeso, sino peor aún, de supeditación. Y en la prensa escrita y en la radio las presiones son brutales, porque el presupuesto oficial de publicidad es enorme y se utiliza como un instrumento de presión. Y las concesiones y las limitaciones y los manotazos y el vendaval autoritario, pues todas las reformas que ponen en contra la pared a los concesionarios de radio y televisión. Sí, yo pienso que los concesionarios están viviendo una situación muy crítica, porque en el fondo los pequeños concesionarios están a punto de ser absorbidos por los grandes consorcios, y vamos a perder voces plurales importantes que se están produciendo en todo el país, como ya perdimos en la capital del país a Carmen Aristegui, que llegaba a todo el país, ¿no? ¿Tú, en el caso Carmen Aristegui, ves la mano del presidente? Veo absolutamente la mano. La orden salió de Los Pinos. Y se da justamente con el cambio, la salida de David López y la llegada de Eduardo Sánchez, ¿no? Mira, no sé la verdad, las intrigas de Palacio, pero que no le gustó a Peña Nieto que se hablara de su Casa Blanca, no le gustó. Y la verdad, pues debió haber tenido cuidado y no ligarse a una constructora y recibir una mansión, y no permitir la exhibición ostentosa y vulgar y grosera de esa propiedad en una revista donde se exhiben los reyes, los condes, los varones. ¿Qué está haciendo ahí la primera dama de México, como si fuera la reina de Jordania, luciendo una mansión en un país con tantos millones de pobres? Dicen, ¿quién soltó esa información? La primera dama. ¿Quién? ¿De dónde sale la información? Empiezan a buscar la conspiración, y fue fulano, fue sutano. Hablaban de Marcelo Ebrard y hablaban de todo una conspiración. Vas al Oxxo y compras un Ola, y la segunda pregunta que te haces, ¿y esta casa quién se la hizo? Y luego una cosa que se ha olvidado es que hay una entrevista publicada con el arquitecto, donde el arquitecto de la Casa Blanca cuenta: Enrique era mi cliente directo, con el que más hablaba de los detalles de diseño era con Enrique. Entonces, ¿cuál investigación? Hay que estar atentos. Lo que pasa es que en este país estamos como amansados. Estamos tan acostumbrados a que el poder nos agravia, que abuse de nosotros, que dejamos pasar cosas obvias. Y sí, estoy muy preocupado. Tenemos que encontrar fórmulas de independientes, alternativas, de comunicar con la gente, de informar y de proteger a los concesionarios regionales más pequeños. Ante esta visión que tiene ese Epigmenio Ibarra, ¿hacia dónde vamos en el país en cuanto a la libertad de expresión, hacia la posibilidad de ejercer un periodismo libre? El panorama es oscurísimo. Estamos en una situación de emergencia nacional. ¿Se va a complicar todavía más? Se va a complicar, porque además cada cosa que hacen le sale, entre comillas, bien. Y como les sale bien, siguen haciéndolo. Porque lo de Carmen, disfrazado de un conflicto corporativo, era un conflicto con el poder. Funcionó, ahí está fuera del aire. Y entonces van a seguir apretando tuercas. Yo le digo a los periodistas que no se han pronunciado, que tengan cuidado, porque lo que siguen son ellos. Porque el Estado encarrerado no reconoce límites, un vendaval autoritario no se detiene. Entonces nuestra obligación como ciudadanos, como periodistas, es advertir, señalar y prevenir esto que se viene. Pero están las condiciones dadas en el país, la gente con el uso de redes sociales, que se expresa más, que se deja menos, que escuchamos, que alzan más la voz, para que tenga éxito esta estrategia del gobierno federal. Tenemos un elemento,
tú lo has dicho bien, tenemos las redes sociales. Y hasta este momento, y en las redes sociales, de todas maneras, el predominio y la fuerza de los medios convencionales es enorme, de las figuras de pantalla, ve la lista de seguidores. Afortunadamente, la soberbia a la que los ha acostumbrado la pantalla les hace trabajar mal en redes sociales. Sueltan netas en lugar de escuchar. Y por tanto, aunque tengan millones de seguidores, no tienen el nivel de penetración que deben tener, porque no interactúan con la gente. En las redes sociales, más que hablar, tienes que escuchar. Tienes que ampliar tu número de seguidores, tienes que convertir tu red social en un instrumento de vinculación con la sociedad, y no tienes que apartarte. Hay que aprender a tuitear en la calle, en medio de los sucesos. Hay que volverse un colaborador, un periodista colaborativo, un periodista ciudadano. Pero yo también tengo miedo por las redes sociales, porque las intentonas de censura en las redes sociales también han llegado al Congreso. Pero no sería despertar al monstruo. Vemos otros casos, por ejemplo, como Egipto y otros países que en redes sociales han sido la gota que derrama el vaso y que genera un levantamiento social. Yo creo que este país, los gobernantes debieran ser mucho más responsables. Hay demasiada violencia en este país. Están abusando. Creen que este país está idiotizado y dormido frente a la televisión. Pero los abusos tienen límite. Pero hay muestras también de que no es exacto, que hay mucha gente que sí está despierta y que sí está participando. En efecto, y si no hay cauces, si no hay vías, si no hay formas de expresión, si enciendes la radio y no escuchas a nadie. En tu caso, tú eres una voz, Carmen era otra voz, pero para este país de 110 millones de habitantes, 2, 15, 20 voces no son suficientes. Si no se logra restablecer un equilibrio armónico entre poder y comunicadores, y se vuelven estos reales contrapesos del poder, esto puede, como olla de presión, estallar un día. Y eso es lo indeseable. Eso no debe pasar, no debemos permitirlo. Fíjate, Pigmenio, que ahora ser periodista en este país es muy peligroso. CNN México publica que la frecuencia con la que el periodistas son agredidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha crecido 80% en comparación con lo que ocurría en el mandato de Felipe Calderón. En tan solo 2 años se incrementó 80%. Según la organización Artículo 19, para la cual este dato refleja las dificultades que actualmente existen en México para ejercer el periodismo. En su informe, Estado de Censura, dedicado a la situación de la prensa nacional el año pasado y presentado este martes, Artículo 19 señala que en los 2 años que Peña Nieto lleva en la presidencia, se han documentado 656 agresiones contra la prensa. Es dramático. La vida de un reportero en el interior del país no vale un centavo. Yo fui reportero de guerra 12 años. Sé más o menos cómo manejarme en conflicto. No sabría cómo manejarme en México. Porque aquí estás expuesto a todo. Te mata el narco, te mata la policía, te mata el ejército, te mata la marina, te manda a matar el gobernador, el presidente. Y a veces no es que te manden matar, es que el presidente lee un artículo y dice, este imbécil, y el jefe de Estado Mayor que está atrás, luego llega y dice, ya tomamos medidas. Y este dice, pero yo no ordené nada, pero mostró su malestar, y como aquí hay esta reverencia frente al poder. Este estado de cosas, el hecho de que la prensa esté sometida a agresiones continuas, habla de cómo el Estado, el poder, considera a la prensa un siervo. Si no sirve, lo golpea, lo maltrata, lo silencia, lo mata. Que coopere, o si no, que se atenga a las consecuencias. Coopere o cuello. Coopere o cuello. Y son muy generosos también, por un lado. Los cheques salen de Los Pinos cargadísimos, y de gobernación y de las gobernaturas, y las facturas de publicidad y las entrevistas a modo, todo eso. Pero si eso no funciona, viene la represión. La mano dura. La mano dura.
las dos manos del poder. Y entonces, ¿qué le dices hoy a todos los periodistas de este país, Epigmenio Ibarra? Que se cuidan, que sean consistentes, que sean perseverantes, que no se dejen cooptar y que mantengan su voz independiente, porque esa voz es la voz del país. ¿Que asuman el riesgo? Sí. Y mira que yo no tengo los pantalones que ellos tienen, que las compañeras y los compañeros de la prensa tienen. Yo ya soy un hombre de 63 años, tengo otras tareas, hablo muy fácilmente de la valentía que hay que tener, yo no corro ningún riesgo. Son ellas y ellos los que corren riesgos todos los días. Para ellos mi admiración, mi respeto, mi solidaridad y mi petición de que resistan. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresando, Epigmenio, hay un par de temas que creo que es importante que comentemos esta mañana. México vive zozobra e incertidumbre, dice Gustavo Madero. Pero por un lado dice eso y por el otro lado nos pareciera que se hace cómplice de las decisiones del presidente. Hay un doble juego, un doble discurso ahí. Y por el otro lado, el nivel de aprobación del presidente se desploma. Según la última encuesta de Reforma. Sin embargo, el Peña dice, no trabajo ni dedico mi empeño a colocarme medallitas. Ya sé que no aplauden, dos. Bien, volvemos con eso. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada